Juan, capítulo 19, en el verso 30. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el verso 30. Dice, dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sí? Dice, hasta ahí nos vamos a quedar en esta parte de la primera parte del versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie para orar en esta mañana, que sea Dios, el Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad. Dice Jesús que Él es el único que nos puede revelar al Padre, y solamente el Padre también nos puede revelar al Hijo. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de estar delante de tu presencia, abrir la Biblia, poder entonar cantos ante ti, Señor, sabiendo que tú estás presente en este lugar, y también poder escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú nos dirijas nuestros pensamientos hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces, nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sí? Nos dice aquí digamos que este tema que traemos el día de hoy para compartir, las 7 palabras de Jesús, nos hablan acerca de palabras de amor, de perdón, de compasión que Jesús dio en la cruz. Digamos que estos son los textos en los cuales nosotros podemos hablar de las palabras que Jesús dijo antes de morir, ¿verdad? O sea, antes digamos que en el momento también donde Él estaba ya crucificado, o digamos en el punto de ser crucificado, cuando estaba en su mayor agonía, mientras lo clavaban, lo torturaban, menospreciaban. Jesús no permaneció callado, sino más bien nos dice que en medio de su gran dolor, Él habló palabras llenas de perdón, de esperanza, de cuidado, de salvación. ¿Sí? Incluso en el breve instante en el que sintió la separación del Padre, Jesús no olvidó la razón por la cual sufría todo ese dolor por nosotros. Él sufría ese dolor por amor a nosotros. Y Jesús dio vida para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna con Él. ¿Sí? Recordemos estas últimas palabras de el sermón, por decirlo así, se titula las 7 palabras de Jesús, pero son como frases, ¿verdad? O sea, son sus últimas palabras. Encontramos las referencias bíblicas que tenemos son diferentes, tanto en el Evangelio de Lucas, Juan, Mateo, Marcos, o sea, en todas las, digamos que los 4 evangelios tienen diferencias entre sí. Algunos hablan de ciertas facetas de la vida de Jesús, inclusive nos hablan desde el mismo nacimiento, y otros como Marcos, pues nos habla ya directo sobre casi el ministerio de Jesús, ¿no? O sea, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos hablan mucho desde el principio, inclusive antes de que Jesús viniera a la tierra, y el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan nos hablan ya de Jesús como la parte ya ministerial. Pero todos los 4 evangelios nos hablan de Jesús en la hora de la muerte. O sea, podemos entender que la parte principal del evangelio no es tanto el nacimiento de Cristo, aunque sí tiene una parte importante para Mateo y para Lucas, pero en sí los 4 coinciden en que la parte magistral de la obra es el momento de la cruz, ¿verdad? O sea, el momento donde Jesús muere por nosotros, y también, como veremos la próxima semana, su resurrección. Entonces, en esta parte donde hablamos acerca de la muerte de Jesús, lo que Jesús expresó, vimos la semana pasada lo que Jesús expresó antes de acudir al Calvario, en el huerto de Getsemaní, cómo fue esa lucha que él libró y cómo venció, por decirlo así, esa parte donde él tuvo esa lucha antes de morir por ti y por mí. Aquí veremos el día de hoy qué es lo que él expresa en el momento que está dando la vida por nosotros. Entonces,
en esta parte que Jesús habla, nos enseña su precioso corazón lleno de amor, compasión y perdón. Sus últimas palabras no estuvieron llenas de rencor o autocompasión. En realidad reflejaron la certeza de que su misión en la tierra se había cumplido. Gracias a su sacrificio podemos recibir esperanza y podemos vivir nosotros con esa esperanza y con vida eterna, ¿sí? Vamos entonces a ver, en realidad nosotros podemos también entender que en este estudio de las 7 palabras, durante las horas que estuvo clavado en la cruz, exclamó 7 frases, fueron sus últimas palabras, y él con estas palabras pronuncia el mensaje más profundo, digamos, de todo su ministerio, ¿sí? O sea, no fue casualidad que él dijera cada una de estas palabras, no fueron ninguna casualidad. Incluso a lo largo del tiempo hemos visto también que la gente ha hablado acerca de estas palabras, este sermón, por decirlo así, se ha hecho famoso en diversos momentos de la historia. Podemos ver también que ha inspirado innumerables predicaciones escritas a lo largo de los siglos, como Bach también recoge en su emocionante Pasión según San Mateo, el espíritu inigualable de este texto bíblico, y también Haydn en el siglo XVIII compuso por encargo una obra muy apreciada sobre las 7 palabras en las que pone música a este memorable mensaje. Esta reflexión es solo un aspecto de las 7 palabras, ¿sí? O sea, podemos hablar mucho y podemos explorar muchos mensajes que llevan, por decirlo así, este mismo título, y hablan muchas reflexiones. Muchos predicadores han hablado precisamente acerca de la reflexión, de qué quiso decir o por qué Jesús dijo cada una de estas palabras, pero vamos a encontrar un poquito que Dios nos ilumine en el camino de poder expresarte en unos cuantos minutos algo acerca de estas palabras. Podemos también entender el corazón pastoral de Jesús, aún en medio de su preocupación o de su dolor y de todo lo que él vimos la semana pasada, que él tenía temor y que tenía problemas y tenía ansiedades, pero al final de cuentas, ante todo esto que él había vivido, él expresa su preocupación por los demás. Él, previo a su muerte, él habla, en el lugar de estarse preocupando por sí mismo, él empieza, porque podríamos decir, cuando una persona está sufriendo, pues lo primero que piensa es en sí mismo, en sus propios pensamientos, en su propia problemática, en su enfermedad. Todos entendemos que el centro no son los demás, pero finalmente Jesús se olvida de sí mismo y empieza a hablar acerca de los demás, empieza a preocuparse por los demás. En sí podemos ver que el buen pastor, el príncipe de los pastores, murió pastoreando. Las palabras de Jesús contienen un tesoro comprimido acerca de su esencia, de su carácter, del evangelio, de amor a todos sin excepción, su sensibilidad hacia los que sufren, cada uno de acuerdo a su necesidad. Él les habló con sabiduría. Las primeras 3 frases o palabras que Jesús menciona son directamente hablando hacia las demás personas que estaban alrededor de él. Todos aquellos en aquella hora de angustia y dolor eran su prójimo. A cada uno de ellos le da una palabra de acuerdo a lo que más necesitaban. Vamos entonces a comenzar con estas 7 palabras. La primera palabra la vamos a encontrar en Lucas 23:34. Lucas 23:34 nos dice la palabra de Dios. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera frase que vemos de Jesús es precisamente mientras los clavos atravesaban sus manos, Jesús no pensó en sí mismo, sino en aquellos que lo herían, ¿sí? Él vio más allá de la violencia, del desprecio, del odio, reconoció la verdadera necesidad en el corazón de ellos. La verdadera necesidad que tenían los soldados que lo estaban torturando era precisamente el perdón. Vemos que Jesús vivió hasta el final lo que siempre enseñó. Amó a sus enemigos, oró por los que lo persiguieron y perdonó a quienes lo ofendieron. Su petición al Padre fue una declaración contundente de su misión. Él había venido a salvar a los pecadores y ofrecer perdón aun cuando estas personas no se lo estaban solicitando, ¿sí? Su petición, entonces podemos
entender que Jesús murió perdonando. Jesús murió y sus palabras nos recuerdan que el perdón puede ser unilateral. O sea, no tiene que ser un perdón porque algunas personas dicen, yo no voy a perdonar a esta persona porque nunca me ha pedido perdón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa parte, ¿no? Donde decimos, ¿y ya perdonaste a fulanito? Le dices a la persona que tiene un problema, un conflicto con alguien, y la respuesta que yo he escuchado muchas veces es, no lo puedo perdonar porque nunca me ha pedido perdón, ¿sí? O sea, como a veces nosotros anteponemos como si fuera un requisito para que nosotros perdonemos a nuestro prójimo el hecho de que él venga, se humille y nos pida perdón. No lo puedo perdonar si él no me ha pedido perdón. Pero Jesús aquí dice y enseña que nosotros podemos perdonar sin que la persona nos haya solicitado ese perdón. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Podríamos decir que los soldados estaban arrepentidos? No estaban arrepentidos, ¿sí? En ningún momento se ve que ellos se hayan arrepentido. Sin embargo, Jesús sí se ve que Él dice, Padre, perdónalos, ¿sí? Aquí podemos entender entonces que nosotros, o sea, el ejemplo que Jesús nos está dejando aquí es que nosotros podemos perdonar aun cuando alguien no nos haya pedido perdón. En alguna ocasión también hablábamos con algún hermano acerca del hecho de que si dependiera de ti el día de mañana que una persona entrara al cielo o no, pero tú dijeras, bueno, es que él me ofendió, es que esa persona me hizo un daño, ¿sí? Y si esa fuera la única cosa que esa persona va a cargar a la eternidad, y que cuando llegue a la eternidad no lo van a dejar pasar porque te ofendió a ti, ¿serías capaz de negarle la entrada al cielo a una persona porque te ofendió? ¿Sí? O sea, así de grave sería cuando nosotros no queremos perdonar a una persona. Por eso Jesús dice, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar a ti, ¿sí? Y ojo, no dice, si tú no perdonas al que te pide perdón, ¿verdad? Porque también volvemos al mismo punto cuando Pedro le dice, ¿y cuántas veces, Señor, perdonaré a mi prójimo que venga a pedirme perdón? ¿Hasta 7? Como diciendo, hay un límite, hay un momento en el cual yo puedo dejar de perdonar cuando me han hecho un daño. Y dice Jesús, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí Jesús en la cruz se va más allá del 70 veces 7. Jesús dice, perdónalos aunque no te pidan perdón, ¿sí? O sea, tienes que tener un corazón perdonador aun cuando el ofensor no te pida perdón, ¿sí? Si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré, dice Jesús. Murió perdonando Jesús. La primera palabra de Jesús en la cruz nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Estoy dispuesto realmente a perdonar? En el mismo Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar y nos dice, perdona nuestras ofensas, así como ¿qué? Así como perdonamos a los que nos ofenden. No dice, así como perdonamos a los que nos piden perdón. No, así como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si alguien me ofende a mí, mi obligación delante de Dios es perdonar. Ni siquiera sería unilateralmente, porque yo ya he recibido el perdón de Cristo, ¿cierto? O sea, a mí Jesús ya me perdonó. Y Jesús me dice, si quieres tener mi perdón en la vida eterna, tienes que perdonar. O sea, ahí ya estoy recibiendo yo algo a cambio de mi perdón. Aunque esa persona no me haya pedido perdón a mí, yo ya recibí el perdón de Dios por mis pecados. Y por tanto, tengo una obligación divina de perdonar a aquel que me haya hecho daño, ¿sí? Que ese corazón de Cristo en la cruz afecte mi propio corazón y pueda yo perdonar cuando alguien me ha hecho daño, pueda yo perdonar. O sea, realmente muchas personas el día de hoy están dolidas, están afectadas para siempre por los daños que han recibido. Todos hemos recibido daños en la vida. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo que pueda decir que jamás le han hecho un daño. Todos hemos recibido daños y yo sé y entiendo, porque de daños a daños, ¿verdad? O sea, hay personas que dicen,
a mí me hicieron esto, a mí abusaron de mí, a mí me mataron a mi hijo en frente de mi cara. O sea, situaciones traumáticas tan dolorosas en las cuales como persona no te animas a decirle a esa persona o no tienes el valor de decirle a esa persona, perdónalo. Yo de mí no puedo darle ese valor, pero Jesús en la cruz, muriendo, clavado, el justo por los injustos, el santo, 3 veces santo, colgado, repartiéndose sus vestidos entre sí, desnudo, Él sí te puede decir, perdónalos, porque yo perdoné en la cruz. ¿Sí? Él sí te puede decir. Segunda palabra que vemos de Jesús, diríamos Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera palabra de Jesús vimos entonces, Él perdonó, ¿verdad? La segunda palabra de Jesús, uno de los criminales crucificados junto a Jesús, reconoció su necesidad, su propia culpa y la inocencia del Señor. Con humildad clamó, acuérdate de mí. Esa sencilla oración, nacida del temor de Dios y de una fe sincera, fue suficiente para recibir la promesa más gloriosa, vida eterna con Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. ¿Sí? Con estas palabras, Jesús revela su misericordia incomparable y su disposición a perdonar y a salvar. No fue demasiado tarde para ese hombre. ¿Sí? Él recibió la salvación en sus últimas horas de vida. De la misma forma, no es demasiado tarde para nadie que busque a Jesús de todo su corazón. La respuesta inmediata de Jesús nos recuerda que la salvación no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. En la cruz Jesús no solo perdona, también regala esperanza al alma más quebrantada. O sea, ¿qué necesita Jesús para salvarme? ¿Qué necesita Jesús para ver mi vida? ¿Qué necesito yo hacer? Siempre estamos como pensando que algo tenemos que darle a Dios para que Dios tenga misericordia de mí. Algo tengo que hacer para llamar la atención de Cristo. ¿Te acuerdas de Zaqueo, ese chaparrito que tenía deseos de ver a Jesús y dice que se subió a un árbol muy grande y estaba ahí tratando de verlo? Y Jesús ya lo conocía, Jesús ya sabía quién era él. Incluso le dijo, es necesario que yo entre hoy a tu casa. ¿Sí? O sea, Zaqueo, yo te conozco, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros tenemos esa intención de querer buscar a Dios, es porque Dios ya te buscó a ti, porque Dios ya te conoce a ti, porque Dios quiere morar en tu corazón. Si tú tienes una intención de buscar a Dios, no es porque tú la tuviste, es porque Dios la tuvo primero, ¿sí? Es porque Dios te fijó su mirada en tu vida. Aunque tú digas, soy el peor de los pecadores, soy el peor de las personas, he hecho mucho daño y no tengo perdón de Dios. No, Jesús dice, yo he puesto mi mirada en ti, yo quiero que estés conmigo, yo quiero vine a deshacer las obras del diablo. Y ahí, en medio de la cruz, dice uno de los evangelios, que los dos lo estaban injuriando. ¿Sí? O sea, podemos entender que al principio este ladrón estaba también burlándose de Jesús, pero algo hizo que este hombre cambiara su actitud. De repente empezó a sentir temor, tal vez empezó a sentir que ya la vida se le estaba yendo, que ya estaba en la muerte, porque inclusive le dice al otro ladrón, le dice, no tienes temor de Dios, tú que estás ya en la cruz, o sea, ya que estás en el último suspiro, ya estás en la muerte y no tienes temor de Dios. Él ningún mal ha hecho, pero nosotros estamos aquí por justa causa. Y es cuando se voltea con Jesús y le dice, Jesús, ten compasión de mí, ¿sí? Ten misericordia de mí. Entonces Jesús muestra su corazón misericordioso, su corazón pastoral, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibiendo ese amor, recibiendo y dando al pecador hasta el último momento de su vida el perdón, ¿sí? Él estaba pagando por los pecados de ese ladrón. Por esa autoridad, Él le dijo, te puedo salvar, te voy a salvar. Número 3, mujer, he ahí tu hijo. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Verso 27,
Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjate, una de las frases que podemos rescatar de Jesús antes de morir es precisamente la tercera frase donde vemos ese cuidado de Jesús por los demás. Y vemos precisamente en medio de la agonía, con el cuerpo desgarrado, sintiendo dolor profundo, Jesús no dejó de cuidar a los suyos. Las palabras hacia María y Juan revelan una ternura profundamente humana y espiritualidad encarnada. Amar a Dios significa amar al prójimo. Él honra a su madre, la cuida, se preocupa por su bienestar y la protege en su hora más dolorosa. O sea, podríamos pensar, la Biblia no nos habla específicamente qué pasó con José, pero podríamos pensar bien que María podría haber ya estado viuda en ese momento y quedarse desprotegida, desamparada, sin que tuviera quien viera por ella. Entonces Jesús demuestra algo muy importante en esta parte. El final, o sea, en el acto final, el cuidado que enseña la verdadera espiritualidad no desconecta lo divino de lo humano. O sea, también el hecho de ser cristiano, de ser una persona que tienes un ministerio, que tienes una espiritualidad, también el verdadero ministerio empieza por tu casa, ¿sí? Empieza por ver por la propia familia. Jesús no deja de lado a su familia. Él incluso reúne a sus discípulos en familia. Somos hermanos porque somos hijos de Dios, porque tenemos una familia en Cristo. Y cuando Jesús mira a ese discípulo, el cual le tenía tanta confianza, él le dice, ve por mi madre, ¿sí? O sea, vela por ella. Él reúne familias y él mira por la familia. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros somos llamados a servir, también somos llamados a amar y a cuidar a nuestra propia casa, nuestra propia familia. Una persona que declara ser cristiano y no ve por los suyos, dice Jesús, dice Dios, es peor que un incrédulo, ¿verdad? O sea, dice, aquel que no ve por su propia casa es peor que un incrédulo. O sea, tienes que ser una persona que también cuide de los tuyos, de tu casa. Entonces Jesús nos enseña en esta parte que él también veía por su propia familia. También podemos ver en esta cuarta parte, vamos a Mateo 27:46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice aquí la palabra que algunas personas pensaron que Jesús estaba llamando a Elías y algunas personas decían, bueno, vamos a ver si Elías viene y lo salva. Pero en realidad Jesús estaba citando el Salmo 22 para expresar la angustia más profunda jamás experimentada, el abandono de su Padre. En ese momento, él llevaba sobre sí el pecado del mundo. La comunión perfecta con el Padre se vio interrumpida por causa de nuestra maldad, porque podemos entender o debemos entender que Dios es santo, ¿sí? Es santo y dice que los ángeles del cielo proclaman su santidad y dicen 3 veces santo. O sea, él es santo, no solamente santo, sino santo, santo, santo. Dice que cuando Isaías lo vio, dice que el mismo Isaías sintió que se moría, porque dijo, he visto a aquel que es santo y yo soy impuro de labios. O sea, no podía él, dice la palabra, que inclusive cuando Moisés le dice a Dios, quiero verte, le dice Dios, no me puedes ver porque te vas a morir. O sea, mi gloria es muy grande. Entonces, para que Jesús pudiera tener esta parte de Dios hecho hombre, pudiera tener esa comunión completa con su Padre, es porque los dos eran santos, con el Espíritu Santo, los 3 eran santos. O sea, había una santidad completa en la cual él podía ser merecedor de estar en la presencia de su Padre sin ningún mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, cuando él sufre esta parte, acuérdate que dijimos que realmente él tenía que tomar nuestro lugar. O sea, si nosotros hubiéramos visto que Jesús porque hay personas que pueden pensar, Dios es Dios, él es el Todopoderoso y como Todopoderoso, él puede hacer lo que él quiera, puede inclusive dar su vida sin que le duela, porque él es el Todopoderoso, todo lo puede pedir que no le duela.
Pero fíjate cómo Jesús dice, pues yo no quiero que pase esta copa, yo no quiero sufrir si se puede, mejor que pase de mí esta copa. Pero el Padre le dice, no va a pasar de ti esa copa, vas a tener que sufrir como tienes que sufrir. O sea, vas a tener que pasar por el sufrimiento, por el dolor y por la separación. Yo creo que eso era lo que realmente a Jesús le dolía. Porque en ningún momento, como dijimos, en ningún momento se vio que Jesús dijera nada. Dice que como cordero fue al matadero. Tú ves a los cerdos cuando los van a matar y se oye un chilladero que cualquiera sabe que por ahí están matando a un cerdo. Porque chillan y chillan y chillan, ni siquiera los tocas tantito y están ya chillando. Pero una ovejita, cuando va al matadero, haz de cuenta que va toda tranquila y la pueden matar y no decir nada. Así dice que Jesús fue como cordero al matadero, ¿sí? No dijo nada. No, dice que inclusive él le dijo a Pilato, ¿qué no sabes que yo puedo pedir a mi Padre que vengan y me defiendan y va a mandar una legión de ángeles? O sea, yo puedo ser liberado, yo puedo cancelar todo esto, yo puedo cambiar el destino de la historia, pero no quiero, porque ya Jesús ya tenía la victoria en sus manos. Pero cuando él habla, o sea, dice, clamó a gran voz. Otra vez, volvemos. ¿Cómo sabemos que clamó a gran voz? Porque todos lo escucharon, porque fue algo que se escuchó, que todo el mundo hasta empezaron a hablar. Mira, a Elías está hablando, pero él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sí? O sea, ¿cuál era su clamor? ¿Cuál fue su queja? Su queja no fue porque lo flagelaran, porque lo clavaran, porque lo torturaran, sino la queja de Jesús fue, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? O sea, para que Él realmente pudiera dar su vida por nosotros, tuvo que haber sido separado de su Padre. Y cuando Él siente esa separación, cuando Él siente ese repudio del Padre sobre Él, dice, ¿por qué me has desamparado? Cristo tomó nuestro lugar, probó la amarga separación de nosotros que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. La cuarta palabra nos permite ver la seriedad del pecado. ¿Sí? O sea, Dios es justo, es juez justo. Dios no tendrá por inocente al culpable. En ese momento Jesús no fue visto como inocente, sino Jesús fue visto como culpable. ¿Sí? Inclusive se decía que cualquiera que fuera clavado en un madero era hecho maldito. Entonces Jesús en ese momento estaba recibiendo una maldición sobre su vida. Entonces también podemos entender la inmensidad del amor de Jesús, dispuesto a experimentar el desamparo para que nosotros nunca tengamos que vivirlo. ¿Sí? O sea, Jesús estuvo dispuesto a ser desamparado por el Padre para que hoy nosotros podamos ser amparados. Dice la palabra que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda. ¿Por qué Jesús nos puede comprender? ¿Por qué hoy podemos clamar a Dios y saber que Dios nos comprende? Porque Él ya pasó por esta misma situación en su vida. Porque Él ya sabe lo que es estar desamparado. Porque Él ya sabe lo que es sufrir. Porque Él ya sabe lo que es obedecer. Porque Él ya sabe que lo que te están pidiendo a ti hoy en día es lo mismo que Él tuvo que cubrir cuando Él estuvo en la tierra. Él te comprende, Él te conoce. No hay nada que tú le puedas decir a Jesús que Él no sepa. Me siento solo, Él se sintió solo. Me siento triste, se sintió triste. Me siento enojado, también se sintió enojado. Me siento frustrado, también se sintió frustrado. Siento temor, también sintió temor. Siento dolor, también sintió dolor. Me están ofendiendo, también lo ofendieron. Me están golpeando, también lo golpearon. Todo lo que tú puedas decirle, me defraudaron, también lo defraudaron. Me estafaron, también lo estafaron. ¿Sí me entiendes? A Jesús, todo lo que tú le puedas decir, no eres la primera persona que lo vivió. Él lo vivió primero que tú. ¿Sí? Jesús en ese momento tuvo que pasar por esa parte. Número 5, tengo sed, dice Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed, ¿sí? Tengo sed. Estas palabras sencillas, humanas, muestran la realidad del sufrimiento físico de Jesús.
había perdido líquido, sangre, fuerzas, estaba expuesto al sol. Acuérdate que desde la noche anterior había estado él agonizando, había estado muy preocupado, las grandes gotas de sangre, no durmió en toda la noche, lo flagelaron, le dieron latigazos, lo hicieron caminar todo un camino hacia un monte con una cruz a cuestas, que ya ni siquiera pudo al tramo final cargar el madero. O sea, lo habían maltratado de una manera impresionante. Jesús no solo estaba sediento en su cuerpo, también se cumplían las profecías que anunciaban al Mesías sufriente. Notemos el orden divino. Solo después de esto, después de haber atendido a los demás, expresa su necesidad personal. O sea, primero perdona, ¿verdad? Perdona a los que lo están crucificando. Luego perdona al que está en la cruz. Luego ve por su familia, por su madre y por su discípulo. Después, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, la cuestión de la separación. Y al último es cuando él dice, tengo sed, ¿sí? Después de cuántas situaciones Jesús expresa que tiene sed, ¿sí? Y esto dice que para que la escritura se cumpliese. O sea, no por quejarse, sino porque él tenía que expresar cada cosa en su momento. Su sed nos recuerda que él asumió plenamente nuestra humanidad y que su sacrificio no fue simbólico, no es un símbolo, no es solamente por cumplir, no es solamente para que nosotros viéramos que alguien murió ahí. No, él realmente murió y completamente sufrió y completamente sintió cada una de las cosas que le hicieron. El sexto, consumado es, dice después Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Sí? Fíjate, esta frase o estas dos palabras parecen muy sencillas, ¿sí? Pero es una parte, la puse yo en el 6, porque tanto el 6 y el 7, Juan aquí dice, inclinando la cabeza entregó el espíritu, y en la número 7 también Lucas nos dice que murió. Entonces podríamos haber puesto una u otra, ¿no? Pero aquí cuando nos dice Juan que Jesús dijo consumado es, la puse en el número 6, precisamente porque el 6 es un número, dice la Biblia que el 6 es el número del hombre, ¿verdad? Número humano, número de hombre, significa 6. El sexto día es cuando Dios hizo al hombre. Dice que en el séptimo día, a la Biblia le gusta mucho hablar de 7, ¿verdad? Los 7 yo soy de Jesús, los 7 días de la semana, las 7 candelabros, los 7 frases de Jesús. O sea, nos habla muchas cosas en número 7, en múltiplo de 7. Inclusive nos dice que a veces hay algunos intérpretes que dicen que el número 7 es el número de la perfección. Y por eso también dicen que el 666 es el número del anticristo, porque es 3 veces el número de un hombre, ¿verdad? O sea, a veces habla mucho la Biblia en términos numéricos. Pero lo quise poner en el número 6 porque precisamente en el sexto lugar, en el número del hombre, cuando Jesús hizo a los hombres, él dice, consumado es, ¿sí? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Significa una victoria final, proclama su victoria. Sus palabras no fueron un susurro de derrota, sino un grito triunfante. Él había cumplido todo lo que el Padre le había encomendado. Vivió sin pecado, reveló al Padre, enseñó el camino y finalmente entregó su vida en rescate por muchos. Dijo Jesús, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Y en este momento Él entrega su vida voluntariamente porque Él quiso entregar su vida. Consumado es, significa que la obra de salvación quedó completa. Cuando Él dice consumado es, no había nada más que hacer. No hay nada más que hacer para poder salvar al hombre del pecado. Cumplió a cabalidad completamente el pago. Tú no puedes hacer nada el día de hoy para salvarte. Tú no puedes dar nada por tu salvación. Tú no puedes hacer nada, aunque la gente quiera y pida y crea que cuando va en un Via Crucis ellos van a entregar su vida por los demás y yo tengo que ver a una persona muriendo para poder ser salvo. No es cierto. Jesús dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. No puede morir 2 veces Jesús en la cruz.
No puedes representar el amor de Dios en la cruz. No puedes hacer nada para poder decir, quiero que Dios me perdone, voy a irme de rodillas a tal lugar. Voy a hacer ayuno porque hice pecado. Voy a dar dinero para mi perdón. No puedes hacer nada. Dijo Jesús, consumado es. ¿Por qué? Porque Él cumplió absolutamente todo. La deuda está pagada. La enemistad entre Dios y los hombres fue quitada. El camino al Padre quedó abierto para siempre. Es la declaración más gloriosa que la redención es total y definitiva. Terminamos, el punto número 7. Ahora sí, Lucas 23:46. Dice Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? Fíjate, séptima frase, la última palabra de Jesús, es una declaración de confianza absoluta. ¿Sí? Recordemos que el testimonio de Juan fue el que leímos y aquí es el testimonio de Lucas. Podemos confiar en ambos porque son textos sagrados, autorizados. No, uno nos da una perspectiva, otro otra, pero podemos entender que aquí también es la séptima palabra de Jesús, dice que es una declaración de confianza absoluta. Él comenzó su agonía diciendo, ¿qué dijo al principio? ¿Cuál era la primera? Perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y en la última termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de cargar con el pecado, con el abandono, Jesús vuelve a dirigirse al Padre con la seguridad restaurada de su comunión eterna, ¿no? O sea, fíjate qué importante es esto. Jesús no murió en pecado. Eso es muy importante. Porque Jesús cuando dice, consumado es, porque Él dice, tengo sed, dice, para que la escritura se cumpliera. Después de que Él dice, tengo sed, y le acercan el hisopo con vinagre, dice que Él lo recibe, y entonces está todo cumplido. En ese momento Él dice, consumado es. ¿Qué significa eso? Que en ese momento se había ya cubierto todo el sacrificio que era necesario hacer. Entonces, por eso, al final, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ¿por qué? Porque ya está todo cumplido, ya está todo saldado. Mi comunión vuelve a estar contigo. Volvemos a estar juntos. Padre e Hijo y Espíritu Santo somos uno. ¿Sí? Las palabras reflejan descanso, entrega, victoria. El Hijo vuelve al Padre con la misión cumplida. Al mismo tiempo, sus palabras nos enseñan que quien cree en Jesús puede enfrentar la muerte sin temor. Qué importante es eso, ¿no? Que a veces el postrer enemigo, dice Pablo, la muerte es vencido. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? O sea, ¿por qué nosotros como hijos de Dios podemos afrontar la muerte? ¿Por qué un hijo de Dios cuando está en la hora de la muerte velando a sus familiares? No digo que no nos duela, claro, nos duele porque muchas veces no vamos a volver a ver a ese ser querido en un buen rato. Pero tenemos una esperanza de vida eterna, tenemos una esperanza de que en la eternidad estaremos juntos. Pero yo veo muchas veces las personas que están desconsolados y muchas veces gritan y dicen, ¿por qué me abandonaste, Dios? ¿Por qué me quitaste a mi hijo, a mi esposo, a mi mujer? Ya no quiero vivir, quiero irme contigo. Y gritan cosas tan desgarradoras como que no tienen esperanza en este mundo. Pero un hijo de Dios, cuando ve a una persona que está muerta en un féretro y lo despiden, despedimos a un hermano, despedimos a una hermana, despedimos a una persona para vernos después. No tenemos una situación donde digamos, ya se murió, ya lo perdí para siempre, es una pérdida irreparable. Sí, es una pérdida, pero Dios, o sea, qué bueno que va a un lugar mejor, qué bueno que va a un lugar eterno. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús vuelve al Padre, Él le dice sus palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? O sea, confiando nuestra vida y nuestro espíritu están seguros en las manos del Dios amoroso que nos va a recibir. ¿Sí? Jesús nos enseña, nos habla y nos deja ver que Él muere en paz.
¿sí? O sea, Jesús no murió una muerte en la que tú dices, pues qué martirio, o sea, cualquier persona que hubiera sido maltratada de esa manera, dices, qué muerte tan terrible, ¿sí? Qué muerte tan horrible, qué desgraciado ha de haber sido esa persona que sufrió de esa manera. Pero Jesús todavía muere y dice, estoy tranquilo, consumado es, el saldo se pagó, ahora tengo las llaves de la muerte en mis manos, ¿sí? Por eso Pablo dice que la resurrección es el acto más glorioso, porque nosotros sabemos que nuestro Salvador no está muerto. Jesús no murió, Jesús murió, pero Jesús no se quedó ahí. Todos los grandes profetas de la historia están muertos. Jesús está vivo, no hay una tumba. Algunos dicen el sepulcro santo, sí, pero ahí está vacío, para testimonio a todo el mundo de que Jesús está vivo. Nuestro Salvador vendrá por nosotros. Él se levantará, Él se levantó y nosotros nos levantaremos en la vida eterna para estar con Él. No somos personas que estamos condenados a vivir y a morir y decir, vive esta vida como la única, porque vida sola se tiene una, vamos a aprovechar, porque pues ya es lo último que tenemos. No, Dios nos da una esperanza para la vida eterna. Las 7 palabras o frases nos recuerdan que nuestra salvación se pagó por un precio inmenso. La vida del Hijo de Dios fue entregada por nosotros por amor, ¿sí? Al contemplar su sacrificio, nuestra vida pues realmente se llena de gratitud, de adoración y de esperanza, ¿sí? Jesús murió verdaderamente por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Vamos entonces a terminar con nuestro estudio. Vamos a hacer una oración, si gustan ponerse de pie. Que el día de hoy podamos realmente valorar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús dio su vida completamente, dio su vida por amor, dio su vida para salvación de nuestros pecados. Jesús murió y en la misma muerte se dedicó a perdonar, se dedicó a ver por los demás con un corazón pastoral lleno de amor, de gratitud. Y en medio de todo su dolor, el único momento en el cual él exclamó una queja fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dando esa parte tan personal, tan querida, lo más precioso del cielo fue entregado por nosotros. Que nosotros también aprendamos a vivir de la manera que Dios se merece, de la manera que Dios nos pide, porque no es una opción que Dios nos da, sino es un requerimiento, ya que Él también cumplió con los requerimientos para que nosotros seamos perdonados. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por ese inmenso amor que nos has tenido en la cruz, Señor. Queremos expresarte nuestra gratitud, nuestro amor también que tú has tenido para nosotros. Ahora nosotros sentimos por ti. Dice tu palabra, primero uno murió por todos y ahora todos morimos por ti, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque tú diste todo en la cruz por amor a nosotros. Que podamos ser esas personas agradables delante de ti. Que podamos perdonar como también tú nos perdonaste. Que podamos vivir una vida en santidad, así como tú nos enseñas a vivir por ti, Señor. Gracias en tu nombre, y también podemos verte glorioso, podemos verte a la diestra del Padre, podemos verte completamente lleno de amor y lleno de verdad. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos entonces a terminar con la transmisión de esta mañana y invitándolos a que sigan conectándose con nosotros el día domingo. Que Dios les bendiga.